Vaya sorpresa que nos dio Silei Sang. Gran actuación del peleador chino Silei Sang al vencer por la vía del nocaut técnico en el sexto round al británico Joe Joyce. Con un boxeo muy preciso y veloz, Silei Sang trabajó muy bien su pelea y se lleva una victoria que lo convierte en campeón interino del peso completo de la Organización Mundial de Boxeo. Sin duda, Silei Sang pone más interesante la categoría de los pesos completos. Quédate, por favor. ¿Qué onda, amigas y amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Tremendo lo que hizo Silei Sang en Londres al vencer por nocaut técnico al británico, al local Joe Joyce, el Jorgensen, un boxeador con una tremenda pegada que ya habíamos visto en la pelea ante Joseph Parker, como lo terminó por la vía del sueño. Pero hay algo que tiene Joe Joyce que es muy lento y se vio de hecho en esta pelea contra Sang, pues mostrando esos puntos negativos que presenta en su boxeo, ¿no? Como es la lentitud, de que baja mucho las manos. Y quiero darle todo el mérito al chino Silei Sang, porque primero que nada quiero retirar todo lo que dije hacia él, porque yo sinceramente pronosticaba un knockout a favor de Joe Joyce. Y vaya sorpresa que desde el round número 1 vimos cómo estaba manejando su jab con mucha velocidad y precisión, que remataba con el cruzado de izquierda, que esa izquierda fue una auténtica pesadilla para Joe Joyce, que no se la podía quitar, le entraba, el chino aprovechaba que bajaba las manos y lo conectaba también, remataba con un gancho, ya sea de izquierda, y le repetía la dosis con la derecha. Se veía un poquito mejor Joe Joyce cuando entraba al terreno corto porque estuvo metiendo más volumen de golpes a partir del round 3. En el cuarto vi que estuvo metiendo bastante golpes a las zonas blandas, pero el chino no, pues, aguantaba ese castigo y veíamos cómo hacía el bending para quitarse los demás golpes de Joe Joyce. Y luego con la rotación de la cintura que ya tenía, pues metía sus golpes de poder. En el round número 2 vimos que por poquito y manda a la lona al peleador británico. Lo logra conectar sólido con una izquierda y se le doblaron ahí las piernitas y se logra recuperar Joyce. Regresa al tercer, cuarto round. Lo vi un poquito mejor ahí metiendo combinaciones, atacando, proponiendo bastante al ataque. Pero en el momento que se descuidaba, bajaba las manos, el chino ya lo tenía medido, tenía bien estudiado, se notaba que traía una estrategia, pues el peleador Silei Sang, porque para mí no fue algo improvisado, ¿no? Mostró pues una muy buena coordinación, muy inteligente a la hora de administrar los recursos boxísticos, porque no se desesperaba, buscaba el momento oportuno para contragolpear, y los golpes que lanzaba le entraban a Joe Joyce. Estuvo administrando bastante bien el gas, como se dice coloquialmente en el boxeo. Y luego de que entraba dos combinaciones, metía una tercera combinación en forma de gancho. Casi no trabajó al cuerpo el chino. Se basó más en ataque pues al rostro, y el resultado ¿cuál fue? Evidentemente todas y todos vimos que el ojo de Joe Joyce completamente lastimado a partir del quinto round, completamente cerrado. Ya no veía prácticamente nada Joyce, porque ese tipo de lesiones es lo que provoca la severa inflamación, pues va a restar visibilidad para el peleador. Es decir, ya no es lo mismo, no va a ver que los golpes vengan de esa zona, entonces le lograban entrar unos cuantos, porque efectivamente ya no podía ver bien con ese ojo. Entonces esto pues puede resultar peligroso, causar lesiones más severas. Y en el sexto round pues ya veíamos muy lastimado a Joyce. El referee pide la asistencia del médico, lo cual desde mi punto de vista es muy acertado. El referee lo que hizo siempre en cuestiones así, las veces que sean necesarias hay que parar la pelea.
para que chequen al peleador, porque pues si bien puede cortar un poquito el ritmo, recuerden que la salud es lo principal. Es una pelea pues atractiva hasta cierto punto. Joyce el local, entonces se pudiera prestar a que forzaran a que saliera pues a intentar revertir el resultado, porque pues poder en los puños por supuesto que tiene el Jorgen, ¿no? Entonces, en cualquier momento te puede cambiar el rumbo de una pelea, pero ya era demasiado castigo. Entonces creo que fue muy bien lo que hizo el médico en darle la recomendación al referee. El referee inmediatamente detiene el combate, porque creo yo que fue lo más prudente, ¿no? A pesar de que, repito, tiene fuerte pegada, no es necesario exponer de más pues al peleador, ¿no? Y es muy interesante y me pone a pensar, híjole, ¿dónde colocamos a Silei Zhang? ¿Puede competir contra los top del peso completo? Pues yo sinceramente pienso que sí. Deja la reflexión de que o es demasiado bueno Silei Zhang, o Joyce no es lo que realmente aparentaba ser, ¿no? Porque si bien el único punto que yo le encuentro débil es esa lentitud que presenta, tiene volumen de golpes, tiene trabajo al cuerpo, trabajo al rostro, y la fuerte pegada que posee también Joyce, pero creo que esa lentitud sí le juega un poquito en contra, ¿no? Porque tampoco tiene un movimiento de cintura, un bending, un rolling que le permitiera quitarse esos golpes de poder, porque en la división de los pesos completos siempre existen sorpresas como esta, ¿no? Porque son golpes de poder, en cualquier momento puede estar muy pareja una pelea, o puede uno decir, el favorito es tal peleador, ¿no? Y al final termina siendo todo lo contrario, porque la división de los pesos completos, hoy sí, como dicen coloquial, es otro rollo, otra onda totalmente distinta, ¿no? Y es un peso muy atractivo que ven. Entonces, esta victoria del chino Zhang, pues evidentemente en los pesos completos, pues va a sonar más atractivo todavía, porque se viene a sumar pues el Big Bang, como le apodan al peleador Silei Zhang. Y ya sea contra Tyson Fury, contra Wilder, contra el mismo Alexander Usyk, contra Andy Ruiz, con cualquiera de estos, para mí de verdad que suena muy atractivo ver nuevamente al chino. Y por qué no pensar en que se haga una revancha con Joyce. Estaría bastante atractiva, ¿no? A lo mejor disipar un poquito de dudas por la lesión, que no le quiero quitar todo el resto, no le quiero restar mérito alguno a Silei Zhang, porque mostró bastante actitud, una buena estrategia, con mucha precisión. Entonces no puedo atreverme a decir que, ay, pues tuvo suerte porque se lesionó Joyce, porque no estaba tampoco como que arrasando al peleador británico. No, pero en el boxeo no existen los golpes de suerte, ¿no? Existe el trabajo, la precisión, la constancia, la propuesta para ir al ataque, para tratar de intentar hacer daño, porque en eso se materializa el boxeo. Hacer daño con los puños, eso significa, y lo consiguió el peleador chino, así que tiene todo el mérito del mundo por esta victoria que consiguió tan sorpresiva. Tuvo una derrota, viene de una derrota contra Hrgović, que estuvo un poco ahí polémica. Entonces el chino realmente tiene una carrera, pues se puede decir, un récord bastante bueno, atractivo, que comercialmente esto va a vender, ¿no? Y acaba de vencer a uno, se puede decir, de los tops del peso completo. Y esto va a representar, por supuesto, pues buenas ventas en caso de que enfrente a cualquiera de los otros top del peso completo, ¿no? Me gustó bastante la pelea, a pesar de que terminó en el round número 6. Vi mucha acción en los 5 episodios, en el sexto inclusive un poquito ahí de intercambio de Joyce intentando pues mermarle la condición física al peleador chino, castigándolo abajo. Pero pues evidentemente la lesión pues impidió que continuara Joyce, ¿no? Te agradezco muchísimo tu apoyo, tu atención. Si quieres comentarme algo ahí, por favor en la cajita de comentarios. No olvides por favor de suscribirte y nos vemos en un próximo videito. Hasta luego.